Bien, estimados jóvenes, entonces el día de hoy, una vez más nos encontramos en esta sesión remota con los estudiantes del Colegio Ciencias y del Colegio CIMAS. Les saluda el profesor José Choque. Vamos a trabajar el día de hoy el tema que titula promedios. Cuando se trata de promedios, la idea es que si tienes un conjunto de números, hay que buscar uno que los represente a todos ellos, ¿no? Esa más o menos es la idea, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de números a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y así sucesivamente hasta llegar a un término a sub n. Bueno, en este caso ya están ordenados de menor a mayor. Entonces, la idea del promedio es que este número esté comprendido entre el menor, que en este caso viene a ser a sub 1, y el mayor, que en este caso está representado como a sub n. El promedio P tiene que cumplir la siguiente propiedad. Su valor debe estar comprendido entre el menor y el mayor de los números con los cuales estamos trabajando, ¿no? En este caso estamos diciendo que el promedio está comprendido, ¿no? Entre a sub 1 y a sub n, entre el menor y el mayor de este conjunto de números. Esta idea, por ejemplo, nos permitiría, en el ejemplo siguiente, si tenemos los siguientes números 4, 7, 8 y 10, y luego nos dan una lista de números 3, 5, 7,8 y 11, nos preguntan cuáles son posibles promedios, ¿no? Para esos cuatro números, 4, 7, 8 y 10, que bueno, ya están ordenados de menor a mayor, ¿no? 4 es menor que 7, es menor que 8 y es menor que 10, ¿no? Entonces, acabamos de decir hace un momento que el promedio tiene que estar comprendido entre el menor y el mayor, ¿no? Como el menor es 4 y el mayor es 10, entonces el promedio debe estar comprendido entre 4 y 10, ¿no? Así tiene que ser. Entonces, ¿podría ser 3? No, porque el 3 no está comprendido entre 4 y 10, ¿no? Así que el 3 eliminado. ¿Podría ser 5? Sí, porque el 5 sí es un número comprendido entre 4 y 10. ¿Podría ser 7,8? Claro que sí, ya que está comprendido entre 4 y 10, ¿no? ¿Podría ser 11? No, porque ya sale del rango, ¿no? 11 ya no está comprendido entre 4 y 10. Así que ese valor no cumple. Bien, ahora hay algunos promedios que vamos a utilizar, ¿no? Con mayor frecuencia, ¿no? Uno de ellos, el más importante, es el promedio aritmético, que abreviado lo vamos a escribir como PA. También se le conoce como media aritmética, ¿ya? Y si usamos el término media aritmética, entonces la abreviación será MA, ¿ya? Entonces, ¿cómo se obtiene el promedio aritmético? El promedio aritmético se obtiene de la siguiente manera. Se suman todos los números con los cuales estamos trabajando, desde el primero hasta el último, y el resultado se divide entre la cantidad de términos, ¿no? Entre el número de elementos que tiene este conjunto de números. Por ejemplo, tenemos aquí los números 5, 7 y 12. Si quisiéramos encontrar el promedio aritmético, entonces se tienen que sumar 5 más 7 más 12 y dividir entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque son 3 números, ¿no? En este caso el resultado es 8, ya que 5 más 7 es 12, más 12 24, y 24 entre 3 nos da 8, ¿no? Entonces, así sería nuestro promedio aritmético. Otro ejemplo, ahora con 4 números, 13, 17, 18 y 20. Si quiero encontrar el promedio aritmético, tendré que sumar todos ellos y dividir entre 4, ¿no? 13 más 17 más 18 más 20 entre 4. En este caso, la respuesta es 17. Date cuenta que el promedio podría ser que su valor coincida con uno de los números, o varios, ¿no?
de los cuales tenemos aquí, ¿no? En este caso, el promedio aritmético salió 17, que justo hay un número también que vale 17, ¿no? Entonces, recalcar que el promedio aritmético es el que más se utiliza, ¿no? Tanto así que cuando a veces te hablan de promedio y no te dicen cuál es, uno asume inmediatamente que se trata del promedio aritmético, ¿ya? Ahora, tenemos una observación, un caso especial cuando quieras calcular el promedio aritmético de números que están en progresión aritmética. Ahora, si de repente te olvidaste qué cosa es números en progresión aritmética, te hago recordar, ¿ya? Números en progresión aritmética son aquellos que van aumentando o disminuyendo, ¿no? En una cantidad constante, ¿no? Por ejemplo, en esta lista, el primer número es el 7. Para pasar al siguiente, aumento en 2, ¿no? 7 más 2 me da 9. Y así continúa con los demás, ¿no? 9 más 2 me da 11, más 2 me da 13, y así. Más 2 me da 15, más 2 me da 17, y podría continuar, ¿no? Entonces, en este caso es un aumento constante, y ese aumento constante, que en este caso es 2, se conoce como razón de la progresión aritmética. Otro ejemplo. Aquí los números van aumentando de 4 en 4, ¿no? 6 más 4, 10, y así ha ido aumentando, ¿no? Más 4, más 4, más 4, y así, ¿no? Entonces, también se dice que estos números están en progresión aritmética. Bueno, ahora que ya hemos recordado cuando hay números que están en progresión aritmética, veamos cómo se obtiene su promedio, ¿ya? Promedio aritmético para un conjunto de números que estén en progresión aritmética. Vamos a tener dos casos. Primer caso, si la cantidad de números es impar, ¿ya? Y el segundo caso, si la cantidad de números es par. ¿Cómo será cuando la cantidad es impar? El promedio aritmético coincide con el valor del término central. Ahorita haremos un ejemplo, ¿ya? En un momento. Y si la cantidad de términos es un número par, el promedio aritmético se obtiene sumando los términos centrales y luego dividiendo eso entre 2, ¿no? Bueno, podemos decir, ¿no? Que es la mitad de la suma de términos centrales, ¿ya? Bien. Ahora, veamos este ejemplo. 17, 20 y 23. Como puedes observar, están en progresión aritmética porque va de 3 en 3, ¿no? ¿Sí? Aquí tengo tres números que están en progresión aritmética de razón 3. Si yo calculo el promedio del modo tradicional, haría esto, ¿no? 17 más 20 más 23 y todo sobre 3, ¿ya? Y como puedes ver, ¿no? La suma, 17 más 20 más 23, sale 60, ¿no? 60 entre 3 sale 20. Pero fíjate que este 20 coincide, ¿no? Coincide con el término central, ¿no? ¿Sí? Y eso va a pasar siempre que tengamos números que están en progresión aritmética y la cantidad de términos sea impar, ¿no? Que el promedio aritmético coincide exactamente con el número que está en el centro, ¿ya? Ahora, vamos al caso en donde la cantidad de números es par, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo 4 números, ¿no? 4 es un número par, ¿ya? Si yo quiero encontrar el promedio aritmético, tendré que sumarlos, 20 más 24 más 28 más 32, y dividir todo eso entre 4, ¿no? La suma sale 104, entre 4 me da 26. Ahora, en este caso, como la cantidad de términos es par, no existe un término central, como puedes observar, ¿no? Más bien en el centro hay dos términos, ¿sí? Entonces, esos dos términos que aparecen en el centro te pueden servir para encontrar el promedio aritmético sin tener que hacer la suma de todos, ¿no? Bastaría con hacer lo que dice en esta propiedad, ¿no? Que el promedio aritmético es la mitad de la suma de términos centrales. A ver, hagamos eso, ¿ya? Mira que acá los términos centrales son 24 y 28. Entonces, si yo hago la suma de términos centrales dividido entre 2, saldría de la siguiente manera, ¿no? 24 más 28 entre 2, bueno, 24 más 28 es 52 y 52 entre 2 me da 26.
te das cuenta que sale exactamente igual al 26 que teníamos como promedio aritmético, ¿no? Entonces, esta es una propiedad que se cumple cuando la cantidad de términos es par, ¿no? Y claro, siempre y cuando los términos estén en progresión aritmética, ¿no? En este caso, están en progresión aritmética de razón 4, ¿ya? Perfecto. Ahora, vamos a pasar al siguiente promedio, el promedio geométrico, abreviado PG. También se le puede llamar media geométrica y en ese caso la abreviación sería MG, ¿ya? ¿Cómo se obtiene el promedio geométrico? Te muestro la fórmula. Es así, el promedio geométrico es la raíz, ¿no? La raíz, y fíjate que en esta raíz el índice n es el número de términos con los cuales estés trabajando, ¿no? Y dentro de la raíz, todos los números aparecen multiplicándose, ¿no? Desde el primero hasta el último, ¿no? A sub 1 se multiplica por A sub 2 y luego por A sub 3 y así sucesivamente hasta llegar a multiplicarse con el último número, ¿no? Y de todo eso se extrae la raíz enésima, ¿no? O sea, el índice es el número de términos de este conjunto de números, ¿no? Vamos a un ejemplo, a ver. Aquí nos piden que calculemos el promedio geométrico de 16, 9 y 12, ¿ya? Como son tres términos, 16, 9 y 12, entonces el índice de la raíz sería 3, o sea, sería una raíz cúbica, ¿no? El promedio geométrico se calcularía de esta manera, ¿no? Como la raíz cúbica, ¿no? ¿Sí? 3 porque son tres términos, raíz cúbica. Y adentro se multiplican los números 16 por 9 por 12. Para hacer el cálculo, tú puedes hacer la multiplicación, ¿no? De repente con alguna calculadora puedes multiplicar 16 por 9, eso lo multiplicas por 12 y al resultado final le sacas la raíz cúbica, ¿no? Pero si es que no tenemos una calculadora a la mano, no es recomendable, ¿no? Hacer esa multiplicación a mano. Sería preferible descomponer los números, ¿ya? Que están multiplicándose, descomponerlos en factores primos, ¿no? Por ejemplo, 16 se sabe que es 2 elevado a la cuarta, ¿no? 16 es 2 elevado a la cuarta, 9 es 3 elevado al cuadrado, y 12 es 4 por 3, ¿no? Además el 4 es 2 al cuadrado. Así que te quedaría de la siguiente manera, mira. 16 hemos puesto 2 a la cuarta, en lugar del 9 hemos puesto 3 al cuadrado, y en lugar de 12 hemos puesto 4 por 3, ¿no? El 4 lo hemos puesto también como 2 al cuadrado. Ahora, como tengo 2 a la cuarta por 2 al cuadrado, eso sería 2 elevado a la sexta potencia porque los exponentes se suman, ¿no? Entonces sería 2 a la sexta potencia. Y 3 al cuadrado por 3 es 3 al cubo, ¿sí? Entonces, teniéndolo ya de esta manera, ¿no? Como factores primos, entonces ya es más sencillo sacar la raíz cúbica, ¿no? Si yo quiero la raíz cúbica de 2 a la sexta, ¿no? El 6 se divide entre 3, ¿sí? 6 entre 3 me queda 2, así que sería 2 al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado. Y para la base 3, su exponente 3 se divide entre el índice 3 y me queda 1, ¿no? Por eso acá escribí 2 al cuadrado por 3. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? 4. Y 4 por 3, 12, ¿no? Así que el promedio geométrico acá es 12, ¿ya? Entonces, para estos tres números, el promedio geométrico resultó ser 12. Hemos aplicado la definición. Vamos a pasar ahora al siguiente promedio. El promedio armónico, ¿ya? El promedio armónico, que se abrevia como PH. También se le puede llamar media armónica y si es así, entonces se le podría abreviar como MH, ¿ya? Media armónica. ¿Cómo se obtiene? Te muestro la formulita. El promedio armónico se dice que es una fracción cuyo numerador es el número de términos o el número de términos, ¿no? que estés usando, el número de términos
Y esto está sobre la suma de las inversas de cada uno de los términos que estás utilizando, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparece la inversa del primer término, más la inversa del segundo término, más la inversa del tercer término, y así sucesivamente hasta llegar a la inversa del último término, ¿ya? Así es como se calcula el promedio armónico. Veamos un ejemplo. Nos piden encontrar el promedio armónico de 4, 6 y 12. Entonces son 3, ¿no? Son 3 términos. Entonces el promedio armónico sería 3, ¿no? Acá pongo 3 porque son 3 términos, ¿no? Entonces acá se pone el número de términos que hay. Y eso está sobre, ahora aquí abajo pongo las inversas, ¿no? Como el primer término es 4, su inversa es un cuarto, ¿sí? El segundo término es 6, su inversa será un sexto. Y el tercer término es 12, ¿no? Su inversa será un doceavo. Entonces hay que hacer esta operación, ¿ya? Como aquí abajo hay suma de fracciones, eso vamos a hacerlo aparte, ¿ya? Para no confundir en el cálculo. Aparte vamos a sumar un cuarto más un sexto más un doceavo, ¿no? Tú sabes que cuando sumas fracciones hay que sacar el mínimo común múltiplo, ¿no? ¿No ves que son heterogéneas? En este caso está fácil porque el mínimo común múltiplo es 12, ¿no? De los denominadores que están aquí abajo, de 4, 6 y 12, el mínimo común múltiplo es 12. Ahora, ¿de dónde ha salido el 3 que puse aquí? Fácil. El 12 se ha dividido entre 4, ¿no? 12 entre 4 me ha salido 3, y 3 por 1 sigue siendo 3, ¿no? Y así se ha hecho con cada fracción, ¿no? 12 entre 6 es 2, por 1, 2. Y el último, 12 entre 12 es 1, por 1, 1. Ahora se suma, ¿no? 3 más 2, 5, más 1, 6. Entonces acá me queda 6 doceavos. ¿Esto se puede simplificar? Sí. Sexta arriba, 1. Sexta abajo, 2. ¿Qué me ha quedado? Un medio. Entonces, sumando las 3 fracciones que tengo aquí, el resultado es un medio. Lo vamos a reemplazar en el promedio armónico, ¿ya? Arriba tenemos 3 que lo podemos colocar como 3 sobre 1, ¿sí? 3 sobre 1. Y abajo la suma de fracciones que nos ha salido un medio, ¿no? En esta expresión aplicamos la doble C, ¿sí? La doble C. Y 3 por 2, ¿no? 3 por 2 sería 6 y 1 por 1, 1. Entonces me queda 6 sobre 1. ¿Y cuánto es 6 sobre 1? 6 nada más. Y este sería el promedio armónico para estos 3 números, 4, 6 y 12. ¿Ya? El promedio armónico es 6. Bien, un promedio más. Un promedio más, el promedio ponderado, ¿no? Que es un tipo de promedio aritmético que aparece cuando tenemos, por ejemplo, números, pero cada uno de ellos tiene diferentes pesos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos notas y pesos, ¿ya? Digamos que hay una nota 1, nota 2, nota 3 y así sucesivamente hasta llegar a una nota n, ¿ya? Y cada una de estas notas tiene un peso, ¿no? La primera nota tiene un peso 1, la segunda nota un peso 2, la tercera un peso 3 y la última un peso n, ¿ya? ¿Cómo se hace en estos casos para poder obtener el promedio, ¿no? El promedio aritmético que se conoce también aquí como promedio ponderado, ¿no? Entonces el promedio ponderado tiene esta formulita, ¿no? Semejante fórmula, qué complicada. En realidad no lo es tanto, porque solamente hay que multiplicar cada nota con su respectivo peso, ¿no? La nota 1 por el peso 1. Y se va sumando el siguiente producto, ¿no? La nota 2 por el peso 2. Y así, la nota 3 por el peso 3. Más, ¿no? Sucesivamente hasta llegar al último, ¿no? La nota n por su peso n. Y todo esto se divide entre la suma de los pesos, ¿ya? Vamos a un ejemplo, a ver. Vamos a un ejemplito. Igual, ¿no? Con notas y pesos. Digamos que hay 3 notas, ¿sí? Digamos que hay 3 notas. 12, 10, 8. Pero no todas pesan igual, ¿no? La primera nota, digamos que tiene un peso de 1. La segunda nota pesa 2. Y la tercera nota pesa 5, ¿no? ¿Sí?
Ya, entonces, ¿cómo haríamos en este caso si queremos encontrar el promedio ponderado? ¿Ya? Para estas notas con sus respectivos pesos. Como hemos dicho, ¿no? Cada nota se multiplica por su peso. O sea, habría que hacer 12 por 1 y a eso se le suma 10 por 2 y a eso se le suma 8 por 5. Todo eso se divide entre la suma de los pesos. O sea, 1 más 2 más 5. ¿Ya? A ver, hagamos las operaciones. 12 por 1 es 12, 10 por 2 es 20, 8 por 5, 40. Y abajo, 1 más 2 más 5 te da 8. Hay que sumar 12 más 20 más 40, eso sale 72, ¿no? 72 entre 8, 9. Y ahí se termina, ¿no? Quiere decir que el promedio ponderado para estas notas con sus respectivos pesos, ¿sí? El promedio ponderado es 9. ¿Ya? Muy bien. Sigamos avanzando. Nos falta ver algunas propiedades que nos van a ayudar al momento de resolver los ejercicios. ¿Ya? ¿Qué pasa para dos cantidades A y B? Para dos cantidades A y B. Si yo quiero hallar, ¿no? Si yo quiero hallar para dos cantidades A y B los tres promedios más utilizados, ¿no? El promedio aritmético, el promedio geométrico y el promedio armónico. ¿Ya? Como son dos cantidades, si quiero el promedio aritmético solamente sería la suma entre dos, ¿no? Entre dos porque solamente son dos cantidades, ¿no? Qué fácil. Así es el promedio aritmético para dos cantidades A y B. En el promedio geométrico habría que sacar la raíz cuadrada, ¿no? ¿Por qué cuadrada? Porque son dos cantidades, ¿no? La raíz cuadrada de A por B. Así sería el promedio geométrico, ¿ya? Y el promedio armónico sería 2 sobre la suma de inversas, ¿no? 1 sobre A más 1 sobre B. Haciendo las operaciones, ¿no? Porque hemos visto hace un momento que se puede sumar las fracciones, hacer esto de extremos y medios, la doble C, ¿no? Entonces, esto se reduce a la siguiente expresión. El promedio armónico sale así, ¿no? 2AB sobre A más B, ¿ya? Ese sería el promedio armónico para dos cantidades, ¿sí? Ahora, de todas maneras, aunque no se presenta con tanta frecuencia, de todas maneras es bueno analizar cómo es los promedios para tres cantidades, ¿no? A, B y C, ¿ya? Igual vamos a poner aquí el promedio aritmético, el promedio geométrico y el promedio armónico, ¿ya? ¿Cómo sería el promedio aritmético para estas tres cantidades, A, B y C? Fácil, se suma y se divide entre 3, ¿verdad? Así, A más B más C y todo eso sobre 3, ¿no? Ya que son tres cantidades. Así sería su promedio aritmético. ¿Cómo se hace para el promedio geométrico? Sería la raíz cúbica, ¿no? Cúbica porque son tres términos, ¿no? La raíz cúbica y aquí se multiplican esos tres, ¿no? A por B por C, ¿ya? Ya tengo entonces el promedio geométrico. Pasamos al promedio armónico. Bueno, uno podría pensar aquí, ¿no? Podría pensar aquí que como hemos visto, ¿no? Como hemos visto que el promedio armónico para dos cantidades es 2AB sobre A más B, entonces sería tentador decir, ah, ya, con tres cantidades entonces van a ser 3ABC, ¿no? 3ABC sobre A más B más C, ¿no? Sí, pero este es un error, ya no es de esta manera, ya, no es de esta manera, descarta esa idea, ya. Y entonces, ¿cómo es el promedio armónico para tres cantidades? Poquito diferente, mira, arriba sigue siendo 3ABC, pero abajo es la situación, ¿ya? Arriba sigue siendo 3ABC, solo que abajo se van multiplicando 2 a 2, ¿no? A por B, y luego se suma por el producto B por C, y se suma por el producto A por C. Así es como se obtiene el promedio armónico para tres cantidades, ¿ya? Tener eso en cuenta, no vas a caer en el error, ya sabes. Mira que te estoy advirtiendo. Muy bien. Unas propiedades más. Acá dice, si tengo todos los términos ordenados de menor a mayor, ¿no? A sub 1,
menor que A sub 2, menor que A sub 3, hasta llegar a un A sub n. ¿Qué cosa se cumple? Si yo hago el cálculo de los promedios, de los tres promedios, armónico, geométrico y aritmético, se cumple lo siguiente, que el promedio armónico es menor que el promedio geométrico. Y este promedio, a su vez, es menor que el promedio aritmético, ¿ya? O sea, se van a presentar en ese orden, ¿no? Menor de todos, el promedio armónico. El promedio geométrico está en medio y el promedio aritmético sería, digamos, el mayor de los tres, ¿no? Ahora, acuérdate que, como dijimos al principio, el promedio siempre está, cualquier promedio, siempre está comprendido entre el menor y el mayor número, ¿no? Entonces, estos estarían comprendidos entre el primer término, A sub 1, y el último término, A sub n, ¿no? ¿Ya? Entonces, así más o menos estarían ordenados, ¿ya? Ahora, puede ser, ¿no? Puede ser que todos los términos sean iguales, ¿no? Puede ser, ¿no? Que todos los términos A1, A2, A3, A4, todos sean igualitos, ¿no? Todos sean iguales a un A, ¿no? Entonces, en ese caso se cumple que todos los promedios también resultan ser iguales. El promedio armónico es igual al promedio geométrico, es igual al promedio aritmético y todos ellos son iguales con A, ¿ya? Eso es en el caso, ¿no? Que se dé la igualdad, ¿no? La igualdad de los promedios se da, pero para que esto pueda ocurrir, todos los términos deben tener el mismo valor, ¿ya? Muy bien. Ahora, sigamos y terminemos también con esto. Para dos cantidades A y B se cumplen dos cosas más. Primero, que la media geométrica, ¿no? O promedio geométrico elevado al cuadrado, ¿sí? Al elevar la media geométrica al cuadrado, obtienes el mismo resultado que multiplicando la media aritmética por la media armónica, ¿ya? Sale lo mismo. Es una propiedad que se usa bastante, ¿ya? La media geométrica al cuadrado es igual a multiplicar la media aritmética por la media armónica. Y una última propiedad dice lo siguiente, que si las dos cantidades A y B, ¿no? Con A mayor que B se cumple que A menos B, todo eso elevado al cuadrado, es igual a 4 veces el producto de que en el primer paréntesis la media aritmética se suma con la media geométrica y en el otro paréntesis se resta, ¿no? La media aritmética con la media geométrica. Bien, esas serían todas las propiedades. Hemos llegado al final de la parte teórica y ahora tenemos más bien que resolver problemas. Hay que seguir adelante entonces, jóvenes.